Palcast, red de podcasters. Los Buenos Muchachos nace para dar a conocer las iniciativas y buenas prácticas de la sociedad civil, las empresas, la academia y el Estado en temas relacionados a la responsabilidad social y ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Los Buenos Muchachos. El día de hoy tengo el placer de tener a Jessica Mulatillo como segunda invitada de este espacio y me encanta porque hoy día vamos a hablar muchísimo de lo que es el cuidado de la persona, pero no el cuidado físico, sino el cuidado del ser humano. Y ella tiene una amplia experiencia en esto. Ella es licenciada en psicología y cuenta con una maestría en gestión de la educación. Así que, Jessica, bienvenida. Este espacio, bueno, está pensado para ti, para poder conversar acerca de muchas cosas y de toda la formación que tienes y de las cosas tan bonitas que vienes haciendo, no solamente del lado profesional, sino también del lado personal. Así que nos encantaría que te presentes. Muchas gracias, Vanessa. Mi nombre es Jessica Mulatillo, psicóloga de profesión, como indicaste. Y parte de mi trayectoria ya va alrededor de más de 10 años viendo todo lo que es gestión del talento en el Estado y en la privada, sobre todo en el Estado. Y me encanta ese mix porque es conocer dos mundos totalmente diferentes, en cierta forma, por las políticas, pero que a la vez me han ayudado a nutrir y dar pequeños aportes bien en el Estado y aportes también en la privada. Entonces, este mix me ha ayudado a descubrir que podemos hacer muchas cosas más y sobre todo en el Estado. ¿Y cómo es este mundo misterioso del Estado que muy poca gente tiene acceso? Porque es bien complicado que uno tenga como meta llegar a trabajar para tu país. Generalmente nuestra generación, si bien era un poco lejana, ¿no? Las nuevas generaciones son como que quieren hacer cosas por el país, entonces sí tratan de buscar prácticas preprofesionales o profesionales o trabajo dentro del Estado. Pero nosotros que venimos de una generación distinta, de hecho de gobiernos bastante conflictuados, no le hemos tenido mucha fe al Estado. ¿Y qué se siente? O sea, ¿cómo así tú decides, porque has trabajado muchos años por el Estado y de una u otra manera sigues trabajando para iniciativas del Estado? ¿Cómo así fue esa decisión de trabajar para ellos y encima en un par de entidades bastante complejas que son el SAT de Lima y la SUNAT? Sí, así es. Justamente fue parte de buscar una línea de carrera, o sea, siempre buscaba nuevos retos. Entonces, estaba trabajando, antes de iniciar lo que es el Estado, estuve trabajando en la parte privada, en un hotel también muy reconocido a nivel internacional. Y ya era como que lo mismo de siempre en la parte particular, ¿no? Donde te pedían todo, ser todista por completo, saber de todo y aplicarlo. Y en esa búsqueda, justo una compañera de estudios me pasa la voz porque ella estaba practicando justamente en el SAT, que estaban haciendo la búsqueda de un perfil de analista. Yo en mi caso, como empecé desde antes de terminar la universidad, ya mi carrera de psicología, entonces ya mis prácticas ya las tenía hace mucho tiempo. Y apenas egresé, o sea, desde antes de terminar la carrera ya estaba trabajando en sí. Y apliqué porque cumplía con todas las experiencias que para el Estado tienes que cumplir, o sea, papelito manda, y es la verdad, o sea, eso no se puede ocultar, papelito manda. Entonces cumplía con la experiencia, con la cantidad de años, y listo, postulé y gané. Entonces yo siempre he sido una de las personas que digo, ok, estoy interesada en esta posición y lo voy a conseguir y lo tengo que hacer. Y aunque muchas personas han tenido malas experiencias y que también lo admito en el Estado, en las postulaciones, yo considero que dentro de mi carrera del Estado ha sido muy, muy proactiva en el sentido de que siempre he dicho, yo quiero esta posición, me interesa para poder aportar tales cosas y lo voy a hacer. Y lo logré. Entré viendo lo que son comunicaciones internas dentro del SAT. Era una hormiguita andando porque el SAT tenía en esos momentos diferentes, y como hasta el momento también lo tiene, diferentes sedes. Entonces tenía que irme a las diferentes sedes. Lo que pasa es que la mayor parte en la política del Estado es como que te quedas en tu sede principal y de ahí distribuyes todo, ¿no? Pero mi intención no era eso, porque como también tenía parte de la privada, era de que no, tengo que acercarme al colaborador para que sea diferente esa gestión. Entonces me iba a cada sede, no me importaba que me demorara desde muy temprano hasta muy tarde, y me iba a ir a uno por uno a conversar si teníamos que entregar algún kit, si teníamos que entregar algo en específico, era entregarle a cada colaborador. Entonces,
eso era algo muy, muy importante. Entonces, en el SAT tienen una política, o bueno, tenían una política de que era un régimen CAS, no habían tantos nombrados. Entonces, ¿y por qué hago esta diferenciación? Porque en el Estado siempre hay esas diferenciaciones, y lo cual se generaba que la comunicación sea más ágil, más rápida. Y todos, como se dicen, las locuras que se me ocurrían en ese momento, menos mal que me hacían caso, obviamente sustentándolo con, de manera coherente y alineados a lo que querían, pero obviamente sin generar costos, porque también otro tema en el Estado es el de poder verificar los costos al milímetro, ¿no? Y en SUNAT, que de hecho, o sea, yo soy una fiel creyente de la SUNAT. De repente muchos van a Okay. pensar que estoy loca, pero sí siento de que la SUNAT puede lograr grandes cambios a nivel país. De hecho, yo soy bastante fan del Estado. Y ¿cómo fue también esa experiencia? Porque también veo de que tuviste bastantes logros súper importantes y ahí es cuando ya empieza a perfilarse un poco tu carrera hacia un tema más de rol de recursos humanos, ¿no? Empiezas a preocuparte ya por cómo está la persona. En ese caso, yo ya en el SAT era como que ya conozco el SAT, porque ya estuve como cerca de 2 años ahí, ya la experiencia fue bastante bonita, pude sin querer tomar ya decisiones de coordinación a pesar de que no tenía la posición en sí en papel, pero lo tuve que hacer por justamente mi jefa entró en un estado que estuvo un poquito mal, entonces tuve que asumir ese rol. Y de ahí dije, bueno, ¿y ahora qué más? ¿Qué más hay? Y yo, o sea, yo quería un reto de poder conocer una institución tan grande y poder cómo gestionar a tantas personas y tenerlo bajo un fin. Entonces, obviamente, yo sé que al gestionar más personas tienes que ser más especialista en algo. Y salió la oportunidad de SUNAT, igual postulé, eran como 50 personas que habían postulado. Y dentro de las 50 dije, bueno, pues voy a hacer el intento, intentar no cuesta nada. E ingresé. Y me encantó, o sea, SUNAT es un mundo por completo. Hasta ahora es aún tratar de generar la integración del área de tributos y del área de aduanas, porque recuerda que, bueno, ahorita ya regular tiempo, pero en la época que yo postulé, no era mucho el tiempo que se había incorporado, o sea, se había integrado tributos con aduanas, ¿no? Para dar SUNAT. Y siempre la cultura era totalmente diferente, entonces siempre era un constante trabajo con referencia a la cultura, ¿no? Y obviamente los perfiles al momento de seleccionar eran diferentes, entonces tenías que pensar, cuando tenías que seleccionar para perfiles de tributos, pensar como tributos, y cuando tienes que seleccionar a perfiles de aduanas, pensar como aduana. Entonces empecé un buen tiempo haciendo también lo que es selección, apoyando a temas también de cultura, hasta que también yo dije, ¿y qué hago más? Ahí tuve excelentes jefes, la verdad, sobre todo dos jefas que recuerdo muy bien y que a pesar de que eran como la política del Estado que es muy cerrado, eran unas personas que siempre apoyaban mi trabajo. Eso me ayudó también a ser un poco más empoderada, de decir también las cosas que pienso y gestionar nuevas cosas, hasta que tuve la oportunidad de hacer un estudio del modelo de competencias para SUNAT. Entonces, el modelo de competencias, para los que no saben, es hacer un modelo de competencias para poder sacar aquí la selección de personal por competencias, que es famosa conocida, hacer gestión de línea de carrera también por competencias y así sucesivamente. Entonces, era seleccionar las competencias que salían de SUNAT. O sea, las competencias en un verdadero estudio es de acuerdo a la institución. Entonces, donde tú calificas a las personas de acuerdo a indicadores conductuales y así vas calificando cómo va pasando de un grado a otro. Si calificamos el trabajo en equipo, vamos a ir calificando uno por uno, ¿no? Y una competencia es trabajo en equipo, tolerancia bajo la presión. Lo que no es competencia, y siempre me gusta aclarar cuando hablo sobre competencia, por decir integridad o ética o puntualidad, o sea, son Claro, cosas que no se pueden medir, claro. pero hay mucha gente que lo considera como una competencia, pero no es una competencia. Entonces tuve esa experiencia y la verdad que ahorita que te estoy contando y que me ves, se me abre una sonrisa amplia porque fue espectacular. Conocí los dos mundos, conocí a gente que realmente ese sentimiento que tú dices, voy a trabajar por mi país,
se sentía muy bien, o sea, estaban comprometidos al 100%. Obviamente todo el mundo al interno decía, yo sé que no nos entienden, también estamos combatiendo con el papeleo encima, estamos tratando de generar, justamente yo estuve en el año donde también, aparte de tributos y aduanas, se generó lo de los insumos químicos, donde ya SUNAT hacía la fiscalización de insumos químicos. Entonces fue todo un proceso donde siempre, dentro de todas las instituciones del Estado que conozco y que ya tengo la experiencia, SUNAT es una de las instituciones donde realmente son pioneros en tecnología, en procesos, en muchas cosas. Entonces, hay muchas cosas que se han basado en SUNAT para ahorita gestionar los procesos en general a nivel Estado. Y es bastante pro. Bueno, uno sabe muy bien que hacer una línea de carrera siendo contratada por un régimen CAS no es fácil dentro de cualquier institución del Estado, pero bueno, dentro de la posición que estuve durante todos esos años, pude hacer varias cosas hasta que ya dije, bueno, ya cumplí mi función aquí, así que a seguir conociendo más cosas. A seguir haciendo gestión de personas, lo cual es muy loable, porque creo que por ahí es cuando ya se te mete el bicho de poder, como que seguir haciendo un trabajo que involucre mucho lo que la persona quiere y cuáles son las metas personales de cada uno, ¿no? La Sí, empresa que tú entras, que es Everis e Indrad, son también súper aliados de la ONG en la cual yo soy voluntaria y directora, que es Juguete Pendiente, y tienen una gestión, porque yo he trabajado con el área de recursos humanos, tienen una gestión súper bonita y muy basada en valores y muy en preocupación, no solamente de preocupación interna, o sea, hacia su no, cliente cliente interno. interno, sino también hacia el cliente externo, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de poder realizar programas de voluntariado y se preocupan muchísimo por la integridad de las personas en general y de la comunidad a la cual van a afectar, ¿no? O a la cual van a influir y afectar de una manera positiva. Entonces, Sí. ¿cómo fue ese cambio de pasar del Estado al privado para de ahí asumir un reto mucho más bonito que ya vamos a conversar, que tiene parte privada y parte Estado? Bueno, regresé al Estado, pero justamente a esas empresas, porque quise conocer más. En SUNAT veíamos muchos también perfiles de tecnología. Entonces yo decía, esto es el boom, esto es lo que se viene. O sea, tengo que aprender a leer este lenguaje. Así que tuve la oportunidad de trabajar en Indra y en Everis, y donde pude aprender a conocer este lenguaje y conocí sobre metodologías ágiles y me enamoré también de las metodologías ágiles. Entonces, también, por cierto, soy certificada en Design Thinking con el método Lombard. Entonces, me encanta lo que son las metodologías ágiles y eso lo aprendí aquí. Y definitivamente con lo que tú dices, con el tema de la cultura, se preocupan mucho por su marca como empleadores. El hecho de poder estar orientados a los colaboradores es el 100%, o sea, tienen que estar bien, tienen que estar tranquilos, tienen que sentir que es un clima con bastante armonía para que los mismos colaboradores puedan gestionar bien sus proyectos que están asignados. Y la comunicación ahí me encantó porque obviamente saliendo del Estado donde de todas maneras hay un tema de jerarquía, aquí era puertas abiertas, la comunicación más fluida y es todo lo que es eso, es aprendizaje, ¿no? Y me encantaba porque había un momento donde yo decía, ok, muy bien, tengo que seguir los protocolos y después decía, no, tienes que romper esos parámetros y de disrupción. Entonces, ha sido también una evolución de la metodología de trabajo y me encantaba eso, así que ahí estuve construyendo poco a poco. Y las personas que definitivamente que trabajan ahí y que aún siguen trabajando ahí, que conozco, son mucho al servicio al cliente, al servicio de los demás. Y ese es uno de los valores y las características que resalto mucho en ambas empresas. ¿Y en qué momento decides ser, o sea, gestora en educación? Porque creo que ahí hay un mix interesante entre lo que es psicología y lo que es la educación. Para mí el tema de salud mental y el tema de educación van muy de la mano. Siento que uno tiene que vivir con el otro y convivir y ser sumamente aliados para que la persona esté bien. Entonces, ¿cómo así decides hacer una maestría en temas de educación? ¿Cómo así decides dar un salto también a la docencia? ¿Y cómo así también nos puedes contar de esta etapa que tuviste en la Universidad Privada del Norte, donde tú te dedicabas a la observación, lo cual es súper Sí, importante porque yo considero desde mi trinchera, que es el tema de las ONGs, es que observando tú conoces muchísimo a quién te diriges y puedes
medir realmente el impacto que estás teniendo y puedes realizar soluciones que sí van a ser, uno, validadas y que van a ser aprobadas y que van a funcionar y que pueden ser escalables y sostenibles. Entonces, más o menos, ¿cómo fue tu experiencia por ese lado? Lo que pasa es que soy una persona que no me puedo quedar quieta. Entonces, parte de mi trabajo de recursos humanos, que lo amo un montón, gestionar a personas me encanta, ¿no? Pero siempre es un trabajo, como se dice, que para mí ya es del día a día, que ya sé cuáles son más o menos las metodologías. Si quiero innovar, ya sé cómo es la forma de poder innovar. Pero en paralelo a mi trabajo, como se dice, a tiempo completo, lo que hacía era empecé a incursionar en lo que son dictar clases. Primero empecé como jefa de prácticas, estuve dictando clases en el IFB, donde me confundían como alumna, porque empecé como a los 23 años a dictar clases. Entonces fue bonito porque empecé a conocer mucho esa parte de otro aspecto, ¿no? De aplicar tal vez, si podríamos decir, la psicología en la educación, porque hablaba sobre temas de desarrollo personal. Y a la vez también poder llegar a bastantes personas y sobre todo jóvenes que estaban saliendo recién del colegio y que necesitaban realmente una orientación, ¿no? Y a la vez también asumir una responsabilidad donde me veían como una persona que querían seguir al mismo tiempo. Entonces, eso fue para mí como que una explosión bastante fuerte en mi cabeza y que dije, ok, esto me encanta, realmente me gusta también y cómo puedo seguir alimentando y seguir conociendo y seguir aumentando más mis conocimientos. Entonces, justo encontré esta maestría de gestión de la educación e hizo el match de gestión y la parte de lo que es la educación, ¿no? Porque eso yo lo aprendí, las metodologías para educar, las metodologías de aprendizaje, todo eso lo aprendí en la práctica, ¿no? Porque como docente te hacen estas capacitaciones. Entonces, primero empecé como docente, de ahí tuve la oportunidad donde postulé, mejor dicho, para ser especialista andragógico en la UPN, que sube en su momento, ahora de nuevo me han vuelto a llamar donde también sigo actualmente con la UPN, y hacía estas visitas, ya no era yo la docente, sino hacía las visitas a los docentes. Entonces, me encantaba porque, uno, seguía practicando la parte de la observación, como tú dices. Dos, aprendía nuevas clases, porque era seguir aprendiendo nuevos cursos. Tres, y a la vez también seguía enseñando porque también tenía que dictar metodologías a los docentes. Entonces, ¿qué más podía pedir? Hacía todo ese mix. Y a la vez también puede hacer esto también para la Universidad del Pacífico en la parte de posgrado, que también aún más. Entonces, en el sentido de estudios de posgrado, porque lo que hago en la UPN son para estudios de pregrado. O sea, me encanta, o sea, me encanta el trabajo y ahí es donde descubrí, dije, qué genial, porque al final puedo estar trabajando casi todo el día y entre comillas trabajando, pero es algo que realmente me encanta y sobre todo porque puedo dar a otras personas algo que ya sé, puedo ayudarlos a guiar y esto me ayudó a sacar también varios talleres donde ayudaba a otras personas a generar temas de desarrollo personal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos buenos profesionales, pero que a nivel personal realmente hay mucho que seguir descubriendo, desarrollando y eso aún falta, ¿no? Como hablaba la otra vez con unos compañeros, profesional en esta época cualquiera lo puede ser, o sea, sacar un título, sea técnico, sea universitario, cualquiera lo puede hacer, pero que realmente tengas los valores suficientes, que puedas tener esa inteligencia emocional el momento de tomar decisiones, eso sí es un desarrollo que muy pocos de nosotros hemos tenido, ¿no? Muchos hemos nacido siendo analfabetos emocionales. Entonces nos enseñaron cuando éramos pequeños a cómo mostrar esas emociones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que conforme vamos avanzando y tenemos tal vez frustraciones en el trabajo o presión en el trabajo, vamos haciendo unas minitas, ¿no? Y vamos dejando nuestras minitas en el camino. Entonces, y en cualquier momento explotan. Entonces, eso me ayudó a tener otra perspectiva, ¿no? Claro. De vida. Y, por ejemplo, ahora, bueno, de ahí pasaste a tener, creo que una experiencia súper enriquecedora, y de ahí vamos a hablar de tu rol de voluntaria, porque creo que van muy de la mano. Que es que, bueno, estás actualmente todavía
colaborando, trabajando para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que para mí es una de las cosas más bonitas que pueden existir. Sobre todo los Parapanamericanos, que le dan una vitrina al deporte súper distinta, con mucho amor, mucho cuidado y con una exhibición como, yo siento que es súper cálida y que hace que tú apoyes a estas personas que tienen habilidades distintas o capacidades distintas y que de una u otra manera ya están siendo integradas a la sociedad de una manera mucho más abierta, lo cual a mí me parece un golazo porque siempre hemos tratado los temas de discapacidad muy de lejos, ¿no? Entonces sabíamos de la existencia de todos estos equipos deportivos, pero no los tomábamos en cuenta. Hasta el gran trabajo que se realiza el año pasado, que fue un trabajo increíble, donde todo el mundo estaba súper atento a todo lo que pasaba a todo nivel de deporte, ¿no? Entonces, ¿qué se siente trabajar para algo que movió a todo un país? Es más, no solamente un país, movió a todo el mundo, fue hermoso, ese trabajo fue hermoso y de verdad felicitaciones por haber sido parte de un movimiento que ha calado en el corazón de todos y que yo he ido, bueno, a varios seminarios y siempre lo ponen como ejemplo de éxito en el tema de gestión de personas. Muchas gracias. La verdad que ha sido un trabajo de todo el equipo. O sea, ahí sí no puedo decir que absolutamente alguien dio menos o alguien dio más. O sea, fue literalmente sudor, lágrimas, falta de sueño de todos, absolutamente de todos, desde la persona que te atiende en la puerta hasta del director ejecutivo que estuvimos en ese momento con el señor Carlos Newhouse. Entonces, de verdad que todos absolutamente nos pusimos la camiseta. Ahora, eso no fue un trabajo de la noche a la mañana, obviamente, ¿no? Ustedes todos vieron todo lo bonito y que obviamente hasta yo lloré al momento de la inauguración, todos lloramos al momento de la inauguración que se dio, pero eso fue un trabajo ya de lo del 2019, 3 años atrás, 4 años atrás, o sea, donde al comienzo solamente eran 50 personas y que cuando, a pesar de que yo entré a trabajar en el 2018, cuando yo decía, sí, voy a trabajar en los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos, y dicen, ah, ¿qué es eso? O sea, siendo 2018, o sea, un año antes del 2019. Entonces, sí, pero los Juegos que son después de los Juegos Olímpicos y son uno de los más importantes, y todos decían, ¿y qué es eso? O sea, no entendían qué era. Y obviamente fue un trabajo también de educar en el deporte, porque también somos una sociedad donde no hay mucha gente que hace el deporte o que si hace el deporte no lo ve a nivel profesional tampoco. Entonces, fue un proceso donde fueron seleccionados gente que obviamente cumplió con su función y la selección de voluntarios también fue espectacular, más de 12,000 voluntarios. Entonces, para reclutar 12,000 voluntarios, o sea, estuvimos 54,000 voluntarios aproximadamente. O sea, es de esa cantidad de magnitud. Entonces, el equipo que empezó siendo en el 2018, vamos a imaginar que en todo esto 20 personas, por dar un número en general, se convirtió a 80 personas para poder dar esta gestión en general en los procesos de selección que estuve viendo de forma directa para el personal de planilla, se podría decir así, pagado, de reclutamientos de 200 personas, se podría decir de manera mensual, se pasó a 2,000 personas. Y en el voluntariado también fue todo un equipo que al comienzo todos apoyamos en todo, obviamente después ya tuvimos que descentralizar todas estas funciones, pero donde realmente el equipo de voluntariado fue bastante grande y obviamente con colaboraciones de manera también externas, porque obviamente teniendo una planilla directa no nos podíamos dar abasto. Y durante los juegos, o sea, de mi rol tal vez X de recursos humanos o de gestión del talento, pasé a la acción, o sea, todos pasamos a la acción, sea posiciones administrativas, y estuvimos en un rol específico en una de las sedes. En mi sede fue justamente en Villa y fue espectacular. O sea, los Juegos Panamericanos, o sea, la inauguración, literalmente todos estábamos con los ojos en lágrimas. Yo decía, estoy fuerte, estoy tranquila, estoy feliz y decíamos, estábamos llorando, ¿no?
por decir, lo que ustedes han visto es obviamente la contratación de todo el equipo, por decir, de Vania Macías, de lo que hicieron espectacular y que lo hicieron bonito, pero detrás de todo ello, las personas que estábamos, como se dice, detrás del podio, los que no hemos salido en televisión ni nada, era que decíamos lo hicimos. Y que después dijeron, hemos sido los mejores juegos de la historia. Ya, eso no tiene absolutamente ningún, o sea, no tiene ningún nombre. Y sobre todo porque, o sea, y es totalmente con sinceridad y lo puedo decir públicamente, los mismos organizadores, o sea, de manera internacional del evento, o sea, decían, ¿qué va a ser esto? Mejor amplíen el plazo. O sea, nos decían, por favor, amplíenlo. No, no lo hagan esa fecha, no empezamos esa fecha, podemos ampliarlo un poco más. Y no, o sea, el compromiso fue en esa fecha y se dio en la fecha. Y en el momento del proceso de los Juegos de los Panamericanos fue espectacular. En mi sede tuvimos a la campeona de karate. Hermoso. Fue muy emocionante. Y de hecho también fue súper importante porque yo creo que estos Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos dejaron también una brecha muy alta en todo el tema de lo que es organización de voluntariado. Y ahí es cuando yo quiero hablar un poco acerca de esta labor que tú vienes haciendo desde tu talento, o sea, desde tu rama de ser coach y de ser psicóloga. ¿Cómo así tú has empezado a desarrollar talleres para las personas que ahorita estamos, bueno, como todos en confinamiento, y has detectado, de hecho, un nicho súper interesante, que es el tema, bueno, obviamente es que viene muy ligado al tema de salud mental, que es la ansiedad. Y tú estás por dictar, de hecho, un taller acerca de esto, y yo considero que es súper importante de que el voluntariado no solamente sea la acción del dar, porque claro, tú cuidas ahí a la persona posiblemente más de una manera física, ¿no? Das pues una canasta, das, no sé, un pack de higiene, o puedes construir una casa, y muchas veces esta ayuda podría ser súper poderosa, pero también muy paliativa, ¿no? No llega directo al corazón y a la necesidad de lo que son los seres humanos, que somos tan complejos. ¿Cómo así se te ocurren, o sea, empezar a dar estos talleres profundos para distintas ONGs? De hecho, muchas gracias porque has pensado también en Juguete Pendiente para un taller acerca del manejo de la ansiedad y qué es lo que las personas podrían encontrar. O sea, más allá de que lo dictes tú, sino en qué consiste un taller de ansiedad, por qué tú consideras que donar tu talento para hacer una cosa así es importante, qué es lo que se trabaja dentro, porque es un voluntariado totalmente distinto y de hecho también es algo que ha nacido causa-consecuencia del COVID-19, porque así como tú, han habido algunas iniciativas que se han empezado a preocupar por salud mental, pero sumamente aisladas, ¿no? Justamente esta iniciativa ya la tenía antes del COVID, ¿no? Hacer algo que ayude a bastante el desarrollo emocional, a la parte psicológica. Como tú dices, todo el mundo nos preocupamos ahorita por una buena alimentación, por hacer deporte, pero cuando tú no le dices a tu empleador o a tu jefe, dame media mañana porque realmente necesito un tiempo para organizarme, o necesito respirar, o estoy agobiado realmente de trabajo y necesito esta pausa para poder hacerlo. En esos momentos nadie lo dice, ¿no? Y más bien se sienten culpables de por qué lo van a decir. Entonces, digo, ¿y por qué no generar un taller que ya teniendo, o sea, ya el título de la ansiedad salió sí por la coyuntura, de podamos brindar un espacio para que realmente puedas tener ese respiro, ¿no? Entre comillas, porque ya tienes un taller agendado y tienes que cumplir, ¿no? Porque al final nuestro cerebro actúa por ese tipo de compromisos. Entonces, pero no solamente queda eso ahí, sino que a la vez estás colaborando para alguien, como tú dices, para comprar algo en específico, pero también te estás colaborando a ti mismo. Y lo más bonito es de que también puedes regalar ese taller a otra persona que lo necesite. Entonces, todo es ganar, ganar. Y estamos trabajando en algo básico. Estamos dando, estamos agradeciendo y a la vez también estamos recibiendo. Entonces, bajo ese circuito es justamente lo que nació dar esos talleres de mi parte de manera gratuita. Hasta también he regalado algunos talleres a algunos amigos, yo también, a pesar de que he dictado las clases, y porque considero de que es importante, porque justamente en mi círculo veo que alguien lo necesita y digo, ok, eso lo necesita.
¿Y por qué ir a ese taller? Porque ya son herramientas que he ido aplicando en el transcurso de mi vida profesional, de mi vida personal y con mis propios pacientes también. Entonces ya es como que un compilado de información que yo sé que al final vamos a ir directamente a la vena. O sea, no va a ser teórico, sino vamos a hacer full ejercicios, donde vamos a remover esos cimientos que tal vez tienes ahí, identificar por qué te está dando esta ansiedad. Y obviamente también vamos a hacer una diferencia importante de que si tienes estrés o tienes ansiedad, porque muchos realmente se confunden con respecto a eso. Perdón que te corte, pero yo creo que es súper Sí, no te interesante lo preocupes. que dices, que cada uno tiene que reconocer qué es lo que siente, porque generalmente tocamos, ay, tengo depresión, pero de repente no es depresión, ay, tengo ansiedad, pero no es ansiedad. Entonces sí es como así cuando sabes que te duele la barriga, la cabeza, o te pica, por ejemplo, no sé, en los ojos, o te duele la espalda, tienes distintas, como, ¿qué serían? Dolencias, ¿Síntomas? síntomas que no necesariamente se pueden agrupar en un dolor, no es tengo dolor, es tengo dolor de y me afecta tal. Entonces, igual yo considero que eso que has dicho es súper, súper valioso, porque la gente tiene que empezar a saber qué es lo que tiene, y no de manera física, sino de manera interna. Y no tomar esas Sí. palabras como muy a la ligera, porque hay personas que sí la pasan mal. Entonces yo me acuerdo que a mí una vez, yo siempre decía la frase de estoy con depresión o ay, me quiero morir. Siempre, ya era como un constante. Y un amigo me dijo, tú no tienes ni depresión y no deberías de utilizar esa palabra, porque tú estás disminuyendo o haciendo menos a la persona que tiene depresión. Me dijo, lo que tú no tienes depresión, tienes aburrimiento por no saber qué hacer. Es totalmente distinto. Igual con la palabra de, ay, me quiero morir, me decía, no seas fatalista, porque tú no te quieres morir. Entonces tienes que saber identificar muy bien tus emociones y verbalizarlas con la frase que debería de ser, ¿no? Entonces sí siento que es muy poderoso lo que estás haciendo y de hecho estás ayudando a muchísimas personas. La verdad es que justamente eso es parte del objetivo del taller. Que podamos identificar cuáles son tus emociones bases, por qué están actuando en ti y qué es lo que te están haciendo reaccionar y también aceptarlas, esas emociones, porque al final simplemente son emociones, ¿verdad? Y tienes que dejarlo sentir. Y es súper natural. Y justamente el momento es dar, ¿no? Dar el hecho de poder, de mi caso, dar los conocimientos. Yo de manera particular no he tenido la oportunidad de tener ataques de ansiedad. Sí he visto muchas personas a mi alrededor que han tenido ataques de ansiedad. La verdad es que a mí me da mucha curiosidad la ansiedad. He estudiado mucho tiempo lo que es la ansiedad, porque personalmente no me da la ansiedad. Entonces, me encanta, me encanta el estrés, sí, pero si yo puedo manejar la ansiedad, entonces, ¿por qué no dar esos recursos que utilizo a otras personas que lo necesitan? Entonces, de esa línea va. Entonces, justamente hice un taller, el mismo taller apoyando también a otra casa hogar, y salieron cosas muy poderosas donde habían personas que, muy parecido a lo que tú mencionabas, Vane, ¿no? Que decía, pero es que lo que pasa, yo siempre, y tuve que hacer pare y dije, también deja el egocentrismo a un lado, porque a todo el mundo le pasan cosas, pero porque les pasen cosas no significa que se va a acabar el mundo. Lo único que es que tienes que sacar tus recursos internos para poder plasmarlos en tu hoy y en tu ahora. Yo soy fielmente creyente que cada ser humano es tan perfecto que los recursos para poder afrontar lo que se te viene están de manera interna. ¿Okay? Yo no estoy de acuerdo a nivel personal, yo ya hablo como Jessica Moletillo, no como colegas de psicología o en otros géneros, de que las pastillas realmente no te ayudan. O sea, tú tienes la capacidad de poder tener estos recursos internos, simplemente que tienes que tal vez en algún momento tener una guía con algún profesional o empezar tú mismo a descubrir dónde están y cómo utilizarlos en su debido momento. Sí, yo creo que yo también concuerdo mucho contigo. Yo hace algunos años también pasé por un par de episodios muy fuertes que a mí me marcaron mucho. Uno de ellos fue de una enfermedad terminal. Y yo sí, me acuerdo que me aferré no a la medicina, porque de hecho a mí me tenían que bajar la fiebre. Tenía fiebres muy altas porque me dio septicemia. Pero sí me aferré a alguien, que era mi abuela.
y ella me salvó. Para mí ella fue mi ancla a tierra, a la vida, y me salvó. Entonces, también conozco el caso de otra amiga que también había tenido un tema de ansiedad y había ido al psiquiatra y le habían recetado pastillas. Y ella andaba como muy dopada. Y su hermano un día fue a su departamento, agarró las pastillas, se las botó por el excusado y le empezó a hacer salir. Y al ella salir, empezó a vivir y a sentirse bien y sentirse acompañada y nunca más pasó por ningún cuadro de estrés. Es una persona totalmente feliz el día de hoy. Entonces sí es súper Sí. bonito lo que dices, ¿no? Es súper como importante, relevante. Y aquí adelanto un poco de lo que se va a ver el taller, ¿no? Una de las herramientas internas que vamos a trabajar es sobre el compromiso contigo mismo o contigo misma, porque, y esto va mucho más, o sea, más alto que la propia motivación. Porque la motivación, o sea, yo hoy día puedo ser motivada y mañana no estoy motivada porque me acosté hoy día tarde y mañana me levanto media con sueño y no estoy motivada. Pero si yo estoy comprometida que tal vez el día de mañana voy a salir bueno, salir no, pero voy a empezar a hacer ejercicio o voy a hacer un poco de meditación temprano y me tengo que levantar por eso temprano, entonces es un compromiso conmigo misma. Y es un compromiso que si lo incumplo, es cierto, nadie me va a decir absolutamente nada, pero estoy realmente cometiendo un grave error conmigo misma. Y si yo soy consciente de que la persona más importante en mi vida soy yo, entonces estoy rompiendo mi compromiso con la persona más importante de mi vida. Qué Porque si yo bonito, no considero que soy la persona más importante en mi vida, ¿cómo voy a poder querer también a otra persona? qué bonito. Y ya para terminar, yo siempre, bueno, he agarrado la modalidad, de hecho eres la segunda persona que entrevisto, pero a mí me encanta preguntar, ya. Entonces he preparado 3 preguntas. Ok, Son las mismas preguntas ya. que, bueno, similares a las que le pregunté a Jonathan, que fue el invitado anterior. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo me ven 10 años? Haber ayudado a miles de personas, haber abierto también un tipo de ONG hablando sobre psicología, pero más clara para las personas y que realmente aportar a que tengan una mejor vida o calidad mental, ¿no? Porque yo creo que ya hay bastantes personas aportando a nivel de físico y que también es importante, pero que a nivel mental que seamos una comunidad más consciente. Entonces, generar esa comunidad de aquí a 10 años. Ay, qué hermoso, me encanta. Ojalá que sigamos siendo, bueno, compañeras, aliadas en este camino y que podamos trabajar juntos en pro de tantas comunidades y de tantas personas que te necesitan. ¿Qué quisieras tú para las personas? Utilizo mucho la palabra consciente, pero que realmente sean conscientes de lo que tienen alrededor, de lo más pequeño, con el hecho de que, y voy a sonar a veces para algunos un poco cursi, pero con el hecho de que simplemente tienen la posibilidad de ver la luz, se sientan las personas más maravillosas de este planeta, porque hay miles de personas que no lo pueden ver. Entonces, si tienes esa facultad adicional, y eso me hizo también ser reconocer eso al momento también de cuando vi la parte de los parapanamericanos. O sea, hay personas que realmente no tienen brazos, no tienen piernas, y hacen rugby en silla de ruedas, ¿te imaginas? Y dan vueltas por completo y pueden hacer tantas cosas maravillosas sin tener alguna parte de su cuerpo. O sea, el hecho de que seas completo es realmente un milagro. Entonces, que realmente vean el mundo que tienes alrededor lleno, o sea, tienes alrededor un montón de milagros. Sí, y un montón de Eso es lo que oportunidades deseo. también, ¿no? Yo siento que, y también concuerdo mucho contigo, de que, bueno, la posibilidad de poder tener salud, yo siempre digo, si tienes salud, tienes todo. Es solamente cuestión de que te ordenes, de que pongas una lista de prioridades y luches por tus metas. Pero sin salud no somos nada. Y yo lo he comprobado de manera propia. Y lo compruebo siempre que hago voluntariado en hospitales, ¿no? Lo más preciado que tenemos nosotros es la salud y el poder respirar y el poder ver y el poder de una u otra manera defendernos por sí solos y no depender de nadie. Es súper bonito lo que dices. Estoy como muy emocionada. Y de ahí, qué consejo nos darías? O sea, si yo te digo, aconséjame algo, así en genérico, ¿qué me dirías? Que no te podría dar ningún consejo,
No, no te podría dar ningún consejo porque al final no soy quien para darte consejos. Y que simplemente lo último que te podría decir es que encuentres tu voz interior. Escucha tu voz interior nada más. De hecho, sí, la voz interior es eso, ¿no? Esa cosita que es como la intuición. Yo siempre le llamo la intuición. Y la intuición a veces te puede llevar por caminos súper buenos o por caminos súper malos, pero también está bien equivocarse y fregarla y estar en el hoyo para ahí salir de nuevo victoriosos. Solamente lo que tenemos que hacer es entrenar esa voz interior y saber reconocer en qué momento es una intuición y en qué momento es nuestro ego hablando también, ¿no? Jessy, qué linda entrevista, me encantó tenerte como mi invitada. Te conozco hace muy poco, admiro mucho tu trabajo, admiro muchísimo tu desprendimiento para con la sociedad en general. Siento que es muy loable lo que haces y que tú te preocupes en el resto de las personas y de una manera tan altruista. En verdad dice muchísimo de ti. Te deseo muchísima suerte en tus talleres, que mucha gente sea tocada por ti, por lo que transmites, por la tranquilidad, la paz que emanas. Es mágico, en verdad. Ha sido una entrevista, creo que he sentido que he estado literalmente como una psicóloga y me voy muy tranquila, muy en paz con un montón de... He resaltado muchos highlights tuyos que voy a apuntar ahora para que no se me olviden. Y gracias. Espero tenerte en otra oportunidad y ojalá que en 10 años volteemos a escuchar juntas este podcast y digamos, wow, hace 10 años soñaste con esto y ya lo tienes. Así que te mando un abrazo enorme y que seas muy feliz. Muchas gracias a ti, muchas gracias a tu comunidad. La verdad que también tú me inspiras un montón. Cuando estoy haciendo esta búsqueda, cuál es la forma más rápida y grande a la vez también de poder ayudar a las personas o aportar en este camino. Conocí también tu historia y de verdad que mis respetos contigo, también mi admiración. Sigue en la lucha y ahí va a haber un montón de personas como hay hasta el momento que te van a seguir apoyando. Qué linda, muchas gracias y nos vemos pronto. Te mando un gran abrazo. Chao. Chao. Gracias y hasta la próxima. El podcast Los Buenos Muchachos llega gracias a una alianza entre Palcas Podcast y la Asociación Civil Juguete Pendiente. Palcast, red de podcasters.